Tres. Hola compañeros, nosotros somos el grupo 1 y vamos a hablarles acerca del libro El poder en movimiento, los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Estamos enfocados en la tercera edición y partiendo de eso es importante mencionar que en 1998, cuando se publica la segunda edición de El poder en movimiento, se creía que los movimientos sociales de las democracias industriales avanzadas como la de Estados Unidos estaban en un periodo de calma. A pesar de que estos conflictos de la década de los 90 habían sido relativamente contenidos, se habían suscitado cuestiones sobre los movimientos violentos que ya empezaban a aflorar en toda la sociedad, en Europa y también en Latinoamérica. Los manifestantes no solo pusieron en su punto de mira a objetivos situados por encima de la noción de Estado-nación, sino que empezaron también a experimentar con un nuevo e imaginativo de formas de acción colectiva. Es importante también lo que se menciona en el libro acerca de las masacres del 11 de septiembre de 2001, ya que estas desataron un eje de conflictos transnacionales entre movimientos islamistas insurgentes y Estados Unidos y sus aliados. La seguridad se extremó en todos los grupos sociales, no solamente en grupos islamistas. Esto fue también por todos los atentados con bombas que se dieron en ese momento y al mismo tiempo una serie de que se desencadenaron por las elecciones corruptas que se dieron en países orientales. Estas situaciones hicieron que los sistemas casi autoritativos y la violencia entre palestinos provoque una nueva era de violencia en Palestina y en Israel. Por otro lado, en Estados Unidos, en el gobierno de George Bush se dieron al lugar muchas guerras de represalia también y de expansión imperial en Afganistán e Irak. Y esto provocó que se dé un nacimiento de un nuevo movimiento contra la guerra. Este movimiento tuvo bastante influencia y también la era del Internet empezó a dar bastante aporte a los grupos y movimientos sociales. Por otro lado, también en Latinoamérica, los gobiernos que contaban con el apoyo de los movimientos izquierdistas e indigenistas alcanzaron y lograron obtener el poder. Todas las campañas de estos grupos se articulaban en contra del neoliberalismo global y se expandió por el mundo una retórica de populismo y lucha de clases que provocaron nuevas oleadas de acción colectiva. Em, Posteriormente, en el libro tenemos la introducción en donde se analiza el conflicto que se dio en la Franja de Gaza y pues esto les puede contar un poco más mi compañero Andrés. Bueno, este conflicto ha sido histórico, se ha suscitado en reiteradas ocasiones, principalmente por la presión que ha tenido, que ha recibido Palestina por parte del Estado de Israel. Entonces, de aquí levantaron ciertos elementos de este conflicto para poder determinar lo que sería un análisis de los movimientos sociales en la actualidad. Entonces, considerando las tecnologías y otras ciencias sociales, incluso dice el autor Sidney Tarrow sobre que puedan encontrarse para comprender y explicar las dinámicas de los movimientos sociales en la actualidad. Entonces, el autor considera de gran relevancia también interacciones que van a ejercer los diversos actores. Eso como enfoque principal del análisis, ¿no? Principalmente del Estado y empresas como actores relevantes para las transformaciones y cambios que se pretendan realizar desde los movimientos sociales. También se enfoca en otros cambios que puedan haber en las dinámicas sociales, industriales, financieras, incluso en el ecosistema, ¿no? Y
y también dar cabida a los campos más sustanciales para la humanidad, ¿no? Entonces es interesante lo que hace el autor para empezar a abordar un estudio de los movimientos sociales. Entonces, podría decirse que los movimientos en la actualidad están también siendo introducidos en élites, en autoridades e incluso en adversarios, y que pueden ser estudiados para generar incidencia en las acciones colectivas. Es- Sobre el tema del conflicto en Gaza, el autor considera una gran cantidad de actores, ¿no? Que se vieron inmersos en como ONGs, activistas de diferentes índoles, grupos pacifistas también, y bueno, esta flotilla repleta de movimientos sociales, como veíamos en la lectura. Entonces, también están incluidos Hamas, el grupo islamista, múltiples sindicatos y gobiernos incluso, así como la opinión pública global. Entonces, toda esta interacción en base a las tecnologías y todos los medios de comunicación que tenemos ahora pudieron hacer frente a esta violencia ejercida por parte del Estado de Israel. Y por, y por más pequeña que sean los movimientos o la acción colectiva, podríamos decir que puede causar grandes efectos e impactos en grandes estados, ¿no? Como es el Estado de Israel. Y el autor también propone el estudio y análisis de movimientos sociales como enfocando mayor atención a estas interacciones, ¿no? Entre diversos agentes, dice textualmente, y dimensiona la implicación que puedan tener estos movimientos sociales, por más pequeños que sean a la final, y es lo que la concepción que presenta de movimientos sociales, lo que podría llevar a cabo estudios importantes para conocer las actividades y objetivos que estos puedan llevar. Y comenzábamos también partiendo con estos puntos, estos 4 puntos que relata el autor para poder estudiar, analizar los movimientos sociales, partiendo desde los conceptos de movimientos sociales y acción colectiva, ¿no? Eso es lo que sería como el enfoque principal que se le da a la introducción y de lo que nos muestra que sería el contenido de los capítulos. Eh, Ahora Tayel, claro, nos comentaría un poco más sobre estos aspectos, estos objetivos de los estudios y todo lo que implicaría. bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, es muy interesante lo que nos ofrece el autor, el estudio, el análisis sobre los movimientos sociales, ¿no? El primero hace hincapié de lo que pasó con esta flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza, ¿no? Y fue atacado por las tropas de Israel, por los militares de Israel. Y eso llegó a conmover, digamos, a nivel internacional a todo tipo de movimientos sociales, de izquierda, no sé si tal vez conservadores, me parece que sí también, creo que lo menciona también el autor, pero sobre todo se modifica, digamos, a nivel geopolítico, se modifican las estructuras de relaciones diplomáticas y de relaciones de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso los aliados de Israel, como Estados Unidos, Gran Bretaña, le quitan el apoyo a Israel, ¿no? Entonces, le quitan el apoyo, le desconocen por su acto que pues, se podría denominar como beligerante, ¿no? Le quitan el apoyo y eso da, digamos, como resultado una nueva configuración del poder a nivel geopolítico, ¿no? Entonces, lo que el autor propone en este caso, digamos, de manera general, él dice, no se puede tener, digamos, una visión o no se puede hacer el estudio de los movimientos sociales solamente enfocado desde los movimientos sociales, sino enfocado también, hay que tener en cuenta también todo el conglomerado de actores sociales, eh, actores políticos, organizaciones sociales, ONGs también, diversos actores, ¿no? Que entran a jugar, digamos, en un escenario político, ¿no? Entonces, en este sentido,
En este contexto, digamos que el autor propone, ¿no? Esta diferenciación, digamos, de la visión tradicional sobre lo que significa movimiento social, ¿no? Él va a poner como ejemplo que la actividad humana, digamos, como humanos siempre estamos en una actividad, en una acción colectiva, ¿no? Sea vayamos a hacer deporte, a asistir a un concierto, asistir a un partido de fútbol o lo que sea, ¿no? Esa es una acción colectiva que estamos realizándolo porque como somos seres gregarios. Entonces, sin embargo, eso no significa que sea un movimiento social. Entonces, él se va digamos, se va a separar de esta visión tradicional del movimiento social y lo que él va a proponer es esta figura del movimiento social a partir de la política contenciosa, ¿no? ¿Qué significa lo contencioso? Como decía también el profesor, una política contenciosa quiere decir que un movimiento social va a estar sobre todo enfocado a, digamos, claro, está enfocado e interactuando contra sus antagonistas, ¿no? En este caso podría ser el Estado, los grupos económicos de poder. Entonces, desde ahí se va configurando, digamos, un grupo social fuerte, digamos, unido, un tejido social más o menos, digamos, como, ¿cómo se podría decir? No sé si soldado, tal vez se podría decir, ¿no? Pero, o sea, lo que él quiere decir que para que haya este tipo de movimiento social deben haber al menos cuatro elementos, ¿eh? El primer elemento que él pone que debe haber de ley, digamos, estos cuatro elementos, primero es el desafío colectivo, ¿no? Esto de tener un punto focal, tener cómo atraer también a interactuar con el poder, con los grupos económicos de poder, con los agentes políticos de poder, ¿no? El otro punto que es el objetivo común, y aquí me parece no, importante que tener como objetivo común significa también tener una historia común, ¿no? Porque si es que no se tiene una historia común, no se tiene un objetivo común de lo que se quiere cambiar o de lo que se quiere transformar. Entonces, como objetivo común sería también toda esta parte que son las exigencias, y etcétera, ¿no? Como tercer punto tenemos la cuestión de la solidaridad. Todo tipo de movimiento social requiere necesariamente realizar alianzas, realizar cualquier tipo de acción de solidaridad con otros actores que tengan no los mismos objetivos, pero al menos que compaginen en algo con los objetivos, con un proyecto político, con un proyecto social, ¿no? Porque a partir de ahí se puede, digamos, hacer un contrapeso hacia al enemigo, se podría, o digamos, al sujeto antagónico, se podría decir, ¿ya? Y como último punto para tener en cuenta el movimiento social, los conceptos de movimiento social, es esta parte de la interacción. Interacción, si bien es cierto, entre los movimientos sociales con esta parte de la solidaridad, pero también interacción, interactuando, refutando una especie de dialéctica contra el Estado, contra los grupos económicos de poder, ¿no? O los grupos políticos también de poder, se podría decir. Entonces, desde ahí se podría decir que existe un movimiento social, existe una base sólida para tener en cuenta qué significa un movimiento social, porque si bien tenemos, también lo dice el autor, si es que hay una acción colectiva, como por ejemplo ir a una protesta, lanzar piedras o lo que sea, no es un movimiento social, sino es una acción colectiva, pero un movimiento social se convierte siempre y cuando los mismos actores sociales se reflexionan sobre sí mismos y qué desean conseguir después de haber realizado esas acciones, ¿no? Entonces eso me parecía súper importante destacar sobre la lectura del autor. Muchas gracias. Y a continuación, Bueno, yo creo que ya lo han dicho la mayoría de nuestra parte, del texto que nos correspondía, pero bueno, yo a manera de cierre de esta charla, sí quisiera como hacer hincapié en que en la fuerza que pueden tener los movimientos sociales para conseguir logros, ¿no? Y el ejemplo de Gaza que el autor nos menciona es una muestra de ello.
y sobre todo en tiempos actuales, lo menciona el autor, donde el uso de las redes sociales es una herramienta súper fuerte a la hora de, digamos, evidenciar y a la hora de visibilizar esta fuerza que tienen los movimientos sociales. Entonces, bueno, ya lo han mencionado mis compañeros, pero el autor lo que nos ofrece en este texto es un análisis sobre los movimientos sociales y su particular importancia para poder enfrentar, digamos, élites o poderes que de otra manera, con otras herramientas, sería muy difícil enfrentar, y lo menciona en el